y voy a dar una muy breve introducción. Fritzia nació en Culiacán, estudió pintura en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado La Esmeralda. Además, se especializó en escultura en el Kalamazoo Institute of Arts en Michigan. Ha obtenido becas e invitaciones para programas de residencia artística en lugares como Austria, Francia, Estados Unidos, entre muchos otros. Recientemente realizó también una residencia financiada por la Fundación Ama Amoedo del Arte Latinoamericano y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes de México. Entre sus exposiciones más recientes se incluyen Mazatlántica en el MUAC, Fritzia Irizar, carbonato de calcio, ¿sí? Carbonato de calcio en el Orange County Museum of Art, Cycles of Collapsing Progress en Beirut Museum of Art y una participación en la edición número 14 de la Bienal de Cuenca, entre muchas otras. En esa ocasión el título Estructuras Vivientes. El arte como experiencia plural en la Fundación Municipal Bienal de Cuenca en Ecuador. Muchas gracias a Fritzia y vamos a empezar. Hola, buenas tardes todavía. Gracias por venir, gracias por acompañarme, gracias Daniela, gracias a la Fundación por la invitación a presentar esta selección de proyectos. Hice una selección pensada en recorrer algunas de las sintomatologías de proyectos anteriores que creo que hacen un vínculo con proyectos que tengo actualmente desarrollando ya desde que radico en Yucatán. Mi trabajo gira, o sea, por lo menos a más de 20 años ha estado indagando y tratando de describir un concepto muy simple, pero que es altamente flexible, que es el concepto del valor. Esta flexibilidad que me permite utilizar esta línea de investigación para ser aplicada a casi absolutamente todas las actividades y todas las áreas de la vida o de la experiencia humana. Definir el valor me ha permitido hablar de economía, hablar de historia, del valor de los seres humanos, del valor de la vida, del valor de las relaciones emocionales, de la relación que establecemos con objetos de valor, del cambio que tienen los objetos de valor a través de la historia, del valor que le otorgamos a los objetos, del valor que los objetos nos otorgan a nosotros. De alguna forma me ha permitido estar tocando territorios que son muy diversos, pero que se conectan constantemente con esta digamos, médula que les está cuestionando desde un mismo lugar, que es cuánto valen las cosas y por qué valen lo que valen. Hace algunos años desarrollé un proyecto que me interesa, aunque es bastante viejito, digamos, es de 2011. Me interesa mostrárselos y platicarles un poco de su desarrollo, porque creo que tiene mucho del espíritu que me ha estado guiando desde que vivo en Yucatán para trabajar. Este proyecto lo desarrollé en el 2011, a finales del 2011, se llama Naturaleza de Imitación, y es un proyecto que desarrollé pensando, inspirado en un evento trágico que fue, digamos, televisado y mostrado masivamente por los medios de comunicación, en donde se afirmaba a finales de este año que grupos indígenas rarámuris de la Sierra Tarahumara de Chihuahua estaban cometiendo suicidio colectivo. Esa era la noticia, digamos, que presentaban a finales del 2011 y la cual, digamos, conmovió a todo el país. Para mí, esta noticia determinó mucho la manera en la que empecé a pensar y a analizar acerca de las comunidades indígenas, pero sobre todo a identificar aspectos acerca de
de la aproximación que la mayoría tiene con las comunidades indígenas y de la explotación en diferentes niveles que de ellas se puede ejercer aún sin saberlo, ¿no? Aún sin ser muy conscientes de que se está ejerciendo una explotación. Digamos que la tragedia se explotó mediáticamente mucho, se explotó políticamente a niveles en los que el país se vio volcado en esta emoción y se organizaron muchos organismos de apoyo para mandar alimentos a Chihuahua. El presidente fue y se tomó unas fotos con las comunidades para digamos, demostrar que el problema se estaba resolviendo. Para mí, cada una de las acciones que se iban haciendo alrededor de este problema problematizaba más la circunstancia. Cada una de las sutiles formas en las que todas estas personas estaban conmoviéndose temporalmente por la problemática me hacía confirmar la sospecha de que el problema evidentemente es un problema mayúsculo que no tiene salida ni resolución con este tipo de mecanismos de dádiva o de apoyo temporal, que son problemas que venían de un problema mayor que yo ya había estado investigando y que sabía de dónde venía el problema porque tenía ya años investigando acerca de la explotación minera de la zona. Realmente la sequía que estas personas tenían tiene un origen comprobable, que es la explotación de oro por empresas canadienses y estadounidenses que están ejecutándose desde hace 20 años en la zona de la Sierra Tarahumara. Digamos que la sequía como fenómeno al cual todos nombraban como fenómeno natural y que se estaba sufriendo esta tragedia a partir de esa sequía que estas personas sufrían, no tenía un origen natural. Y es por ahí un poco de donde estoy generando proyectos. Cuando quisiera ser consciente y aclarar circunstancias en las que carecemos de la información suficiente muchas veces para identificar el origen del mal, ¿no? En este caso, precisamente, la sequía tenía un origen muy comprobable. La gente de las comunidades rarámuris, no sé si lo saben, pero son comunidades que no están muy conectadas con las ciudades más grandes dentro de la zona. Están alejadas, están en lugares inaccesibles. Digamos que han protegido su identidad con esta lejanía, con esta tierra de por medio, con esta dificultad que tienen los caminos que hay en esta zona. Son comunidades de autoconsumo, se generan sus alimentos, por lo cual una sequía de esta índole y no tener acceso al agua definitivamente los pone en riesgo instantáneo. O sea, y en ese riesgo instantáneo pues se ejecutan consecuencias graves, digamos. No está comprobado que los suicidios colectivos se hayan ejecutado realmente, pero la tragedia está. El proyecto me lleva un poco a pensar acerca de cómo observamos a las comunidades indígenas, cómo se les puede explotar, explotando su imagen incluso, ¿no? El explotar la indumentaria de estas comunidades ya en sí era un vehículo de explotación de los mismos medios de comunicación. Creo que había muchas capas cada vez que se trataba el tema que a mí me causaban muchos problemas y era más bien un síntoma que me hacía sentir que algo ahí no estaba bien. O sea, digamos que los datos, quizá las maneras en las que uno puede abordar, llegar a apoyar, ahora están mucho más estudiadas y quizás yo no tengo la información expandida de cómo atender a estas comunidades, por lo que deseaba evidenciar que había maneras y que una de las maneras era que no tendría que ser algo temporal, que estábamos viviendo en una comunidad en donde solamente estábamos resolviendo las cosas con procesos efímeros, paliativos, que no realmente resolvían el problema, porque el problema ahí es un problema de origen político, es un problema de origen legal. La otorgación de la explotación minera en esa zona está determinada por leyes, está determinada por permisos. O sea, no es un problema que ellos tengan que resolver.
Es un problema que tiene que resolver el Estado, es un problema que tiene que resolver las leyes. Y decidí que iba a ser como respuesta, digamos, ya como proyecto artístico. Decidí que iba a aproximarme a las comunidades y de una forma lo más sencilla posible convocarles a participar donando una muestra de su cabello, con lo cual construí una muestra lo más plural posible del cabello del mayor número de personas de estas comunidades, que fueron niños, jóvenes, adultos, mujeres, hombres, de todos los géneros. Y con esta muestra la sometí a un laboratorio imaginando que podría yo, a través del estudio de laboratorio un poco más profundo, crear un autorretrato o un retrato de estas comunidades, más bien un retrato de estas comunidades desde lo molecular, desde lo interno, desde donde no se vieran los rostros, ni el color de piel, ni la indumentaria, ni la fisionomía de estas personas, se viera nada más su condición nutrimental, su condición biológica, el estado en el que se encontraban en ese momento. ¿Por qué? Porque había que hablar de eso y no de quiénes eran, porque había que hablar de eso y no de en dónde están, cómo viven y quiénes son, ¿no? Qué origen tienen. Pensé que era una manera de ir hacia el atrás, ¿sabes? Yo creo que este proyecto me enseñó mucho a la ejecución a la inversa de las cosas, encontrar un motivo y a partir de ese motivo indagar hacia lo más profundo, hacia lo más oscuro, a veces encontrar cosas que son indeseables, pero en esa necesidad de realmente saber un poquito más acerca de la verdad de las cosas. Hice análisis bioquímicos, análisis que me podrían dar síntomas de la condición nutrimental de la comunidad y con eso, desde ahí hablar. Son humanos en una condición nutricional deficiente y de eso es lo que hay que hablar. Además, eliminando todo el aspecto de la imagen, de quiénes son. No podíamos no ver los rostros. Eso para mí era muy importante. Estas pruebas de cabello las sometí con un laboratorio a un proceso, digamos, químico, en el que se extrae de esa muestra el cabello estrictamente, es el lugar en el cuerpo en el que más se registran, digamos, nuestra identidad. A nivel biológico, el DNA está ahí, todos los registros, incluso estrés está ahí, está lo que comes, la capacidad que tienes de muchas formas, de la edad está ahí, todo está registrado, digamos, en el cabello y decidí que iba a esta muestra a procesarla con este proceso químico en el que se extrae de esta muestra todo el carbón a la mayor pureza posible y ese carbón es sometido a altas temperaturas y a una presión suficiente que cristaliza el carbón, con lo cual obtenemos un cristal fabricado artificialmente para posteriormente, ya que tenemos el cristal, digamos el carbono cristalizado, se lleva a lo cual es un diamante en bruto. Estrictamente es el proceso que la naturaleza tarda miles o millones de años en ejecutar. Digamos, yo lo ejecuto con un proceso artificial, un proceso mecánico y bioquímico, pero con el sentido de crear de estas muestras, de esta tragedia, un objeto bello cortado de la misma manera como cortas una joya, cortado por digamos, un instituto gemológico que además lo certifica como una gema auténtica. Una gema que tiene un valor, como joya, tiene un valor intercambiable económicamente. Y digamos que con este ciclo completado, actúo como utilizar nuestra seducción, la seducción que tenemos por el brillo, por la apariencia, por obviamente el símbolo del diamante, por el deseo que el diamante ha provocado por tanto tiempo durante nuestra existencia como seres humanos y como sociedad. Todo lo simbólico que hay alrededor del diamante lo utilizo
para entonces pensar acerca de una tragedia específica con cifras específicas y que sigue estrictamente sucediendo en la Sierra de Chihuahua el día de hoy. Esto completa, digamos, la manera en la que llamo la atención. O sea, el proyecto termina siendo un largo proceso, un proceso que se ejecuta en muchos niveles y en muchas áreas de conocimiento, incluso con las cuales me apoyo, pero termina siendo un mecanismo de subrayar, ¿no? La forma de subrayar algo, la forma de atraer la mirada hacia el pensamiento y hacia la reflexión de un problema en específico. Y les cuento este proyecto porque creo que este tipo de procesos se volvieron como comunes en mi producción y más que comunes se volvieron esa manera en la que, como decía anteriormente, si vas hacia atrás, si vas hacia el lado más, el origen de las cosas, el origen del problema, quizá puedes entender el problema mismo y quizá con esa información es más fácil abordar estéticamente o abordar imaginativamente el problema que estoy tratando de resolver. Cuando avanza mi investigación acerca de la explotación de oro, decidí que como resultado de esa gran investigación, además del proyecto que había hecho acerca de las comunidades rarámuris, tenía que decir y hablar con el mismo lenguaje con el cual digamos, la industria minera habla, que es un nivel de absurdo ridículo, ¿no? O sea, la extracción de oro actualmente en el mundo tiene estrictamente una función muy banal, digamos, poco sostenible para la tragedia que produce. Es una de las prácticas industriales más contaminantes del mundo actualmente y de toda la historia de los seres humanos. Se utilizan aproximadamente 10,000 litros de agua por minuto para la extracción, para el funcionamiento de cualquier industria minera en cualquier tipo de lugar, pero además todo el agua que es usada queda contaminada con cianuro y con mercurio, lo cual la deja en completa contaminación y obviamente tiene consecuencias en los que se encuentran alrededor, enfermedad. Todo esto demostrable, esto ni siquiera es un secreto, esas son cifras que están al alcance de cualquiera. El 80% del oro es utilizado para respaldar riqueza, no tiene otra función. Digamos que estamos explotando grandes zonas de la tierra y estamos contaminando unas cantidades ridículas de agua para respaldar riqueza, lo cual es estrictamente un absurdo en cualquiera de sus lados en donde se entienda. El 20 y tantos % es utilizado creo que en joyería, lo cual es una capa más de absurdo, que necesitemos contaminar cantidades y litros y millones de litros de agua para usar unos aretes, un anillo o cualquier otro objeto de joyería, me parece otro nivel de absurdo, y una minúscula parte es utilizada en tecnología. Y no sé si alguna vez han entrado a buscar acerca de esta información, pero si tú entras ahí, todo lo justifican alrededor de que es un elemento que es utilizado en los celulares, en las computadoras, pero es una cantidad ridícula la que se usa, es un 2-3% de oro y además se pudiera reciclar, digamos. Se pudiera recuperar el oro y reutilizar en la tecnología, pero todo se protege alrededor de esta justificante. Cuando entro mucho a los datos de la extracción de oro y sus consecuencias terroríficas, porque son consecuencias terroríficas, es cuando verdaderamente tienen sentido esas palabras, decidí hacer una exposición en donde hablaba de este absurdo. En general, la exposición funcionaba como un teatro del absurdo, en donde cada sala se iban ejecutando performances, videos e instalaciones que evocaban lo ridículo que era lo que es la extracción de oro. Con una empresa, diseñé una empresa con un logo, con una imagen empresarial, digamos, con una estructura y un diseño que lo vuelve formal ante el mundo, una seriedad, ¿no? Y en esta sala, por ejemplo, tú entrabas a la exhibición y está este personaje sentado ahí y te abordaba diciendo, bienvenido a Golden Green Green Gold, desea
inscribir su oro, es decir, cualquier elemento de joyería, al archivo de Green in Gold, Golden Green. El juego de palabras es obvio y evidente, o sea, se está tratando de limpiar el oro que tú tienes, como también estos mecanismos que normalmente utilizamos para sanar un poco nuestra culpa, para un poco sí, no ser correctos ante el mundo, funcionar, digamos que nos protegen psicológicamente de no evidenciar que estamos en un sistema con el cual no podemos lidiar y el cual no podemos resolver por nosotros solos, que son problemas que son de un tamaño gigante, que cualquier intención menor y singular, digamos, individual o singular, tiene un efecto, aunque no un efecto deseable. Y digamos que en el archivo llegabas tú y este personaje te decía si deseabas inscribir tu oro. Las personas, si traían algunos aretes, se los otorgaban al personaje. La persona hacía un registro. Este pesa tanto, mide tanto, tiene funciones de arete. O sea, llevaba una ficha, ya se llenaba una ficha, la cual se inscribía a un archivo, obviamente un archivo ficción, en el que tú te llevabas una copia de este documento donde ya tu oro estaba inscrito en el Green in Gold, Golden Green. Entonces ya podías, digamos, continuar la utilización de ese oro, pero sin culpa, ¿no? Y es un mecanismo que al final hacemos todos los días. O sea, habla de la no utilización del popote o sí, o todas estas como pequeñas actividades o gestos que hacemos para ser mejor, digamos, para actuar y sí, para imaginar que podemos hacer algo para transformar el mundo, están dentro de esta, digamos, grupo de acciones y de performances un tanto absurdos. Está también este bisonte que está ahí, lo cual es bastante simbólico, porque estamos hablando de una empresa, institución con aspiraciones ecológicas, pero al mismo tiempo tiene este bisonte ahí que al final es uno de los animales que fueron rescatados por el hombre de la próxima extinción, de la casi extinción en la que se encontraba, porque se empezaron a consumir. O sea, es otro de los pequeños símbolos, gestos, digamos, síntomas que yo pongo en esta exposición para hablar del gran nivel de absurdo en el que siempre nos envolvemos cuando tratamos de resolver problemas que sobrepasan nuestras posibilidades, ¿no? El bisonte sobrevive, sigue existiendo, pero porque se empezó a producir en masa y se vende la carne, y es una carne que ahora se consume en Estados Unidos a gran escala. Es eso, o sea, solamente por la necesidad del hombre, por la necesidad de un consumo del hombre, por la reproducción de algo a favor del beneficio de los hombres, es el vehículo con el cual se salvan las cosas, digamos. Otro de los símbolos en la exposición era este esparsor de agua, de estos antiguos, de los primeros que se diseñaron en Estados Unidos para los jardines. Digamos que porque ahí estoy hablando de la imitación que hacen en Estados Unidos para aspirar a un jardín que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto natural en el que se encuentran. El jardín prediseñado, donde el pasto es lo que predomina. California lleno de metros cuadrados de pasto alrededor de sus casas cuando tienen una sequía pues que no logran superar. Es un absurdo también. Y estos símbolos del esparsor de agua al final hablan de lo cultural alrededor de estos absurdos en los cuales nos enfrascamos constantemente. En la exposición estaba esta otra sala donde un esparsor de estos mismos estaba constantemente derramando agua. Era bonito, digamos, era bello, se derramaba agua, se circulaba esa agua, pero lo que llamaba la atención es que el objeto era un objeto brillante, era de oro. Entonces la mirada estaba en el objeto brillante y en esto que brillaba y en estos otros piedritas que también brillaban, pero al final de lo que estaba, la mirada se pierde y se deja de ver que lo que se está sucediendo ahí es que hay un uso irracional del agua, ¿no? En otras salas, por ejemplo, había otros performance
simples, o sea, acciones muy simples en las que una serie de personajes muy formales colocan hoja de oro sobre cadáveres, esqueletos de animales, y en una estación se coloca el oro, en otra estación se quita el oro, como también en este tipo de mecanismos que nos inventamos para creer que estamos solucionando un problema cuando realmente solo nos mantienen entretenidos para simular que estamos intentando resolverlo, ¿no? Se pone el oro, se quita el oro y no sucede nada más. O sea, todo estaba lleno de símbolos y de evocación, evidentemente, de qué es lo que se estaba resolviendo ahí. Digamos que todo quien salía de esa exposición por lo menos pensaba de qué se estaba hablando, ¿no? De que era bueno o era malo. Y ahí un poco entra la parte que a mí me interesaba mucho de esa exposición, es que quedara en completa ambigüedad la moral. Porque creo que se nos olvida que, en el arte la moral juega un papel fluctuante, pero además el que seamos tan vulnerables a la opinión colectiva, que seamos tan vulnerables también a la dirección que ciertas modas o ciertas indicaciones por parte de los gobiernos nos pueden dar de cómo actuar, también es cuestionable. Digamos, quería que de ahí salieran personas que no supieran si estaban a favor o en contra. Y ese no saber si estás a favor o en contra, digamos que te iba a poner a pensar mucho más profundamente de en qué estás a favor y en qué estás en contra. O sea, creo que normalmente creemos que estamos a favor de cosas y no lo pensamos profundamente, y era un poco la intención de la exposición en general. En esta otra sala estaba esta instalación que son los mismos aspersores de agua, pero que ahora están solamente emitiendo sonido con un sistema de aire que los estaba bombeando, y el bombeo sonoramente, lástima no traigo el video, pero sonoramente evocaba una marcha militar. También como imaginando el paso siguiente, que es las guerras por el agua, que no están lejos, y yo creo que están prácticamente en activo en menor o mayor escala, ¿no? En muchos lugares. Y también no sale el agua ahí, es como la posterior de la tragedia, ¿no? En otra investigación como parecida, en la búsqueda de estas grandes, en no resolver los grandes problemas, pero sí pensar alrededor de los grandes problemas, hice este proyecto que se llama KOS, o Knockout, y es un proyecto que empecé investigando alrededor de la situación laboral de las industrias azucareras en Latinoamérica, pero en específico investigué acerca de la primera ingenio azucarero y el más grande, que es el de Veracruz. La industria azucarera en sí, en toda Latinoamérica, depende prácticamente del sí o el no de Coca-Cola Company, del sí o el no de que Coca-Cola desee tu azúcar o no. Es brutal, no hay otra. La supervivencia del azúcar está sujeta, está sometida a esta empresa. En el 2000, creo que el 2012, 2013, las industrias azucareras pasaron a ser privatizadas, y en ese cambio de administración, digamos, todos los derechos laborales que habían conservado por esta, digamos, protección histórica que se había hecho de esta industria, que es al final una de las industrias más antiguas, de las transnacionales primeras que Latinoamérica tuvo, de los primeros mercadeos que se hizo con Europa, es el azúcar. Y creo que esas protecciones laborales que habían estado conservados se destruyeron instantáneamente con la privatización, aunque luego creo que volvieron a ser parte del Estado, pero en ese ir y venir legal, laboral, los trabajadores perdieron absolutamente todo protección sobre sus derechos. Yo visité el ingenio en un momento de huelga, y aunque un ingenio no se puede parar, porque un ingenio está trabajando absolutamente todo el año, no se pagan esas máquinas. Hice otro video donde se presenta, digamos, el ingenio durante su actividad, pero sin personas, porque era como un lugar fantasma funcionando
como renegadamente, ¿no? Como en protesta, como cuando vas a trabajar en protesta. Estaba trabajando, pero porque sabían que no podían apagar eso, porque se acababa su fuente de trabajo, pero ningún trabajador estaba ahí. Había muchísima confrontación. Resolví que iba a hacer esta pieza en la que construí, ¿qué son? Son 5 esferas fabricadas con azúcar real de caña y una esfera fabricada con jarabe de maíz de alta fructosa. En ese momento, cuando se hizo la transición entre el Estado y la privatización, Coca-Cola Company, que tenía un acuerdo firmado serio de comercialización y de consumo de esta azúcar mexicana, simplemente dijo no más, porque empezó a desarrollar lo que ahora conocemos por todos lados como el jarabe de maíz de alta fructosa, que proviene del maíz transgénico y que es con lo que se endulza ahora absolutamente todos los productos que provienen de Coca-Cola, Danone, todas las empresas que sabemos que nos están matando. Ellos deciden que rechazan un acuerdo comercial firmado y simplemente dicen no, México lo acepta y simplemente va casi a la ruina todos los ingenios azucareros porque no hay a dónde llevar todo este azúcar. Digamos que la pieza juega un poco entre, bueno, el nombre lo dice, es un knockout, porque no hay manera de revertir este impacto. O sea, digamos, sabemos quiénes pueden hacer esos impactos tan poderosos y tan dolorosos como son estas empresas gigantes. Simplemente dices no a algo y una industria histórica desaparece, ¿no? 5 esferas estaban hechas de azúcar, una de jarabe de maíz de alta fructosa y convoqué a que durante la exposición se estallaran unas con otras e hicieran este péndulo de Newton en donde se evalúan las fuerzas. Digamos que en apariencia son iguales, pero las fuerzas no. Digamos, cuando estamos hablando de quién puede verdaderamente cambiar el mundo, son las grandes fuerzas, las empresas que realmente están contaminando a gran escala, las que pudieran transformarlo con un simple sí o con un simple no. O sea, es así de dolorosa la realidad. Las piezas se destruían, adentro de su interior tenían las siglas KOS, que en el boxeo significa knockout, pero también son las siglas con las que Coca-Cola Company se encuentra en la bolsa de valores. KOS son las siglas con las que apuesta Coca-Cola en la bolsa de valores, lo cual me parecía una ironía, digamos, singular, ¿no? La pieza termina completamente destruida y quizá dejando hablar a las personas acerca de cuál era azúcar y cuál era jarabe de maíz de alta fructosa, lo cual no se podía saber. Todavía no lo podemos saber cuando compramos algo en el supermercado. Entonces, yendo por ahí siempre es como pensar acerca del impacto que tiene no solamente estas grandes industrias que ya están consolidadas, que ya están construidas y que ya pueden hacer unos cambios radicales, pero seguí investigando alrededor de objetos preciosos que en la historia han tenido una carga mística o una carga, digamos, simbólica en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y uno de estos objetos, además de haber estudiado los diamantes, el oro, la sal como elementos simbólicos dentro de la historia, me intrigaban las perlas. No, es la única gema que se gesta por un animal. Es la única gema que es generada, construida en el interior del organismo de un animal, a comparación de todos los otros minerales y elementos a los que apreciamos a nivel de joyería y de gemología. Se gesta por un animal. Entonces me parecía como... Y además esto digamos que tiene una historia muy mística en la mayoría de las culturas. Es algo que dentro de su rareza obtiene su valor, pero además siempre está rodeado de mucha intriga acerca de, bueno, es un objeto que se construye con una lentitud extraordinaria. Pasan, digamos,
muchísimos años para que un granito de arena que entra dentro de una ostra perlera se convierta en una esfera que es una perla. O sea, es que son capas milimétricas de nácar que se van construyendo. Lo cual para mí me parecía, eso me lleva a Baja California, en donde en principios del siglo XX, finales del XIX, se desarrolla una gran industria que intentaba hacer la primera granja perlera artificial, ¿no? Sembrar las ostras, injertarles un agente, digamos, un agente externo con el cual estas ostras estaban generando perlas controladas por el hombre, y entonces esto convertía a este objeto único en un objeto industrializado. Esta investigación de biólogos de hace siglos fue también imitada, digamos, por decirlo de manera amable, fue imitada por los japoneses. Y al mismo nivel del mar, pues en el Pacífico de Baja California, al mismo nivel del mar, pero en Japón, se desarrolló exactamente la misma industria en la que explotaron a gran escala la posibilidad de construir perlas artificialmente, es más, hacerlas de forma masiva. Esto me lleva a pensar evidentemente a asuntos en los que estoy comprometida constantemente, que es en estos valores, la transformación de ese valor, que había del valor del tiempo en las perlas que ahora ya no lo tiene, que hay del valor de la fortuito, del hallazgo de una perla que se desvanece por completo, y me invita a hacer este proyecto, que es en el que busco en toda la numismática, bueno, el gran número de la numismática que tuve acceso, y busco las coincidencias simbólicas dentro de los diseños de numismática mundial, coincidiendo en que hay 10 símbolos que son repetibles, o sea, que se repiten en los diseños. Una estrella, una flor de lis, un cuerno de la abundancia, hay un símbolo de infinito. Son símbolos que en la mayoría de los billetes del mundo, de la historia de la numismática, aparecen, son constantes. Elegí los que coincidían más, los fabriqué en un plástico de tipo quirúrgico, y simplemente llevé con una granja perlera en Baja California el proceso para injertarlos en unas ostras del espécimen Mazatlánica. Mazatlánica es una ostra perlera de la Baja California que genera una perla que no es precisamente el color perla, digamos, es una perla más grisácea que en algún momento de la historia tuvo mucha... fue muy apreciada, digamos, incluso con un precio singular y especial, que hasta una de estas perlas está en la corona de la reina Isabel, bueno, de la antigua reina Isabel. Esa parte única que le sucede a la ostra me intrigaba mucho, como también es un proyecto que me enseña y que me ayuda a pensar acerca de la contraparte a la sobreproductividad, que es la que siempre nos lleva a los grandes problemas, al entendimiento del tiempo, al entendimiento de producir lentamente, de producir en los tiempos que la naturaleza lo permite. En este caso se introducen los elementos dentro de las ostras, digamos que se genera este procedimiento de una forma quirúrgica, se someten a anestesia, se duermen los animales, se levanta un poco de la carnosidad que es parte de su cuerpo, se introduce el objeto extraño, la forma que les decía que era la selección de símbolos de la numismática. La ostra se regresa al mar y se espera. Digamos que se espera a que la ostra genere esa pequeña escultura, a que la ostra haga lo que hace cuando hace una perla, y entonces el proyecto me enseña también a producir de la forma más lenta posible, a esperar a que después de 4 años pueda haber un poquito de lo que me podría todos esos años imaginar que estaba sucediendo dentro del animal. Injertamos aproximadamente, no sé, unas 30 o más ostras, las cuales sobrevivieron 8.
unas mejores que otras. Creo que de lo que más me interesaba de este proyecto era de aprender acerca de la productividad a fuego lento, de no hacer cosas masivas, de hacer cosas que definitivamente son irrepetibles porque las haces con un vehículo natural que no modifique, que no es, digamos, manipulable, ¿no? O sea, es un proceso que el cuerpo de estas ostras generaron. Y así, después de 4 años en la granja con la que estuvimos trabajando durante, pues estos del 2015 al 2019, es un poco recogimos las ostras y encontramos este resultado. En algunas la perla había cubierto por completo la forma, lo cual para mí era bastante interesante porque tampoco es que deseaba que se viera lo que yo estaba instruyendo ahí, sino que me enseñara a que también no sé lo que va a pasar. O sea, es un proyecto que me enseña a crear expectativas, pero a domar también las expectativas, a imaginar, porque no sé si algunos de ustedes también son artistas o cualquiera que tiene un proyecto y está esperando que suceda. En 4 años yo estuve imaginando lo que sucedía dentro del interior de unas ostras, capa por capa, sin saber qué es lo que iba a resultar ahí. Y eso creo que me llevó a crear en mi producción una dominación de esos deseos de reproductividad, de esos deseos de hacer la serie, de esos deseos de hacerlas 50 veces lo que parece que si se puede reproducir, lo reproduces. Estas son más o menos las formas. Dentro de esta estaba la flor de lis. Aquí es mucho más evidente que había una cruz. Acá creo que este era el infinito, no recuerdo muy bien, no se alcanza a percibir muy bien, pero era eso, ¿no? Pues someterte a las condiciones naturales para domar la propia inercia de producir y de dominar y de controlar la producción en todas sus formas. De esta manera se presenta, digamos, en exhibición, un poco evocando algo náutico, pero muy sutilmente, con obviamente unas lupas, porque son objetos pequeños que me interesaba que se pudieran apreciar en sus capas minúsculas cómo sucede esto a nivel natural. Voy a saltarme esto porque quizá para llegar un poco ya a lo que... Siguiendo todos estos, digamos, mecanismos que había estado utilizando para producir, en 2017 llego a Yucatán y me encuentro con este símbolo. Digamos, la mayoría de los que vivimos aquí entendemos tradiciones, entendemos un poco de la mitología, más o menos te enteras de las funciones. Para mí, observar al maquech convertido en una joya que vive y que se mantiene viva en la vestimenta de quien lo utiliza, nos representaba a todos. O sea, creo que al observarlo representaba no solamente la necesidad de embellecer algo que porque tú dices no es bello, ¿no? O sea, de embellecerlo con piedras preciosas o con algo colorido que cubra su apariencia natural, porque no lo es suficientemente bello como para convertirse en algo que se ostente. Había cosas de esos que me parecían muy simbólicas, además de eso es una joya que carga su propia, ¿cómo digo sin ser un término cristiano? La culpabilidad quizá la va cargando y es lo que modifica su andar, ¿no? Su capital, la representación de su capital modifica su andar, modifica su función y me parecía una analogía bastante clara de las sociedades contemporáneas. O sea, somos esclavos de nuestro propio servicio al capital, somos esclavos de nuestro propio servicio a la productividad, a producir, a generar riqueza, a consumir y a aparentar también. Entonces, esta misma, o sea, para mí el símbolo fue contundente y encontré ahí muchos de las intrigas y de los cuestionamientos que tengo alrededor de la sociedad contemporánea.
¿qué es lo que nos obliga a mantenernos en esta esclavitud voluntaria, ¿no? ¿Qué es lo que nos mantiene dentro de estar cargando nuestra propia riqueza o estar cargando nuestra propia necesidad de riqueza o el deseo de la riqueza o simplemente el deseo de aparentar algo que no es con lo que naciste, como lo tienes en Makech? Terminé haciendo una pieza muy sencilla que se las deseo mostrar en video. La tenía por aquí. Y que resume lo que somos. Me parecía nos veía a todos ahí, de alguna forma. O sea, me pareció que en un elemento de la naturaleza tan, digamos, si lo pusiéramos en las jerarquías naturales concebidas desde la visión humana, este es un insecto, hasta es adjetivo de insulto, un insecto. Entonces, pero al mismo tiempo nos representaba a todos en ese cargar con nuestras propias deseos y nuestras propias necesidades, y al mismo tiempo las acepta y sigue en ese caminar, aceptando su condición y aceptando la circunstancia, digamos, en las que se encuentra. Pero no sé, fue muy, digamos, determinante este momento en el que encuentro el Makech y empiezo obviamente a pensar en las condiciones naturales. Es al final un contexto que te transforma en la manera en la que observas al mundo desde la perspectiva de lo natural. Creo que desde que me encuentro viviendo aquí he aprendido a observar de una manera distinta al entorno natural, y es un aprendizaje que no te lo da la investigación, es un aprendizaje que no te lo otorga la entrevista con alguien, es un aprendizaje que obtienes únicamente con la convivencia de una persona de un pueblo, es con personas que están aquí de toda la vida, que han podido tener la capacidad de observar la luz en su modificación, la conexión que se hace con los animales, la conexión que se hace con los ritmos de la naturaleza, son para mí fueron muy transformadores. Esto me lleva a pensar en las circunstancias vulnerables en las que se encuentra el contexto natural, y comienzo una serie muy grande de dibujos en donde hago simples retratos de zonas de la selva que están a punto de ser derribadas por máquinas de algún desarrollo inmobiliario, algún desarrollo turístico, lo que sea. Donde están cerca las máquinas, voy, tomo una foto, regreso al estudio, dibujo el paisaje que retraté, lo cual evidentemente en el proceso en el que termino el dibujo, ese paisaje ya murió. Y esa tragedia, digamos, que se vive mientras dibujo, me parecía que evocaba bastante claramente las circunstancias de vulnerabilidad que tiene este lugar. O sea,
la explotación pues desmedida que se está haciendo del entorno natural para beneficios, sí, para el desarrollo económico, pero sí sin las regulaciones adecuadas quizá, y sí sin la... sí, la regulación yo creo que son importantes. Desarrollan una serie, esto se unió a la pandemia, en la que además ya dentro del aislamiento exageraba un poco mi visión acerca de la catástrofe, ¿no? O sea, era muy simbólico que yo, como muchos de aquí, estuviéramos en un contexto en donde había sucedido la última gran transformación de las especies vivas, digamos, o sea, la última gran modificación a las jerarquías animales había sucedido aquí mismo y estaba sucediendo una pandemia mundial en un lugar en el que ya de alguna forma había tocado mi atención acerca de su vulnerabilidad y su aspecto único sobre todo, ¿no? O sea, pocos lugares tienen las condiciones naturales que se tienen acá. Hice esta serie de dibujos sobre botánica de la región, una forma muy botánica en riesgo o en peligro, y además estos paisajes que tenían más la idea de ser paisajes post-mortem. O sea, estos paisajes no existen más, o sea, estos paisajes solo los podemos ver a través de estos dibujos. Ya no puedes ir a ese mismo lugar y volver a ver eso. Y creo que es algo que nos pasa a todos los que vivimos aquí. Constantemente estamos yendo a los lugares que nos encantan, que nos gustan, y está transformado y está convertido en otra cosa, está convertido en algo además absolutamente pasando por encima de todas las especies que ahí habitan, y eso creo que toca a cualquiera. Continué haciendo estos dibujos en aislamiento como casi un ejercicio de meditación tortuosa, en donde eres testigo de una tragedia y en la imposibilidad de resolver el problema, porque evidentemente el arte puede someter a discusión muchas cosas, pero difícilmente resuelve los problemas, y ni siquiera es que sea su función. Pero en esa tortura constante en la que me voy sometiendo a volver a ver ese paisaje, sabiendo que ya no existe. Todos estos dibujos se hicieron con una tinta que fabriqué con dólares quemados de dólares americanos. Y esa es otra, digamos, forma en la que hablo acerca del costo-beneficio de la inversión. Digamos que se tiene que hablar acerca de la inversión, se tiene que poner a discusión cuál es el beneficio real de la inversión y del turismo masivo. Se tendría que poner a discusión, creo que todos tendríamos que tener una opinión al respecto, y digamos que desde el arte la única forma de un poco someter al pensamiento que se me ocurría en este momento era esto, ¿no? Mostrar un poco de la belleza, mostrar un poco desde los vehículos más clásicos de la demostración de la belleza, que es la representatividad, pero con el medio que es el medio que construye normalmente el dolor y la explotación, que es esta inversión extranjera. Digamos que se puede la inversión, no es que estemos en contra de la inversión, no, para nada. Se puede hacer inversión responsable, se puede hacer inversión respetando el entorno, sí, yo creo que sí, y esa creencia es la que me mantiene diciendo que se debería de repensar, ¿no? En otra pieza escultórica dentro de la misma exposición es pues tronco que igual está completamente cubierto con ceniza de dólares americanos, como porque también es invisible el problema muchas veces. Aparenta ser lo mismo, pero también es invisible. Para finalizar, les quiero platicar de este último proyecto. Bueno, no es el último, pero sí de lo que deseo hablar. En ¿qué fue? El año pasado, 2021, a finales del 2021, principios de como el final del 21, creo, o 22, la verdad que ahorita se me escapa la fecha, sale en las noticias la noticia de que el arco de Darwin
el Real, esta construcción de piedra que está en la isla Galápagos, había colapsado. Simplemente se destruyó por la erosión marina. El evento, digamos, me significó mucho. Creo que me dio la pauta para pensar acerca de qué tanto este colapso de un arco que además es el lugar en el que se construyen, pues no es que sean las máximas investigaciones acerca de la evolución, pero sí de las más sólidas, de las más trascendentales, de las que más se han seguido. Darwin desde la isla Galápagos estudia las especies animales y descubre gran parte de lo que conocemos de ellas hasta la fecha. Y no es poco simbólico que colapse vía la modificación del mar, esta construcción rocosa, ¿no? Me pareció muy simbólico y decidí hacer una pintura que evocara esta catástrofe, y es este mismo arco de Darwin pintado con la misma ceniza de dólares totalmente, y que evoca una frase que no solamente se adjudica a Darwin, pero que sí es utilizada en la mayor parte de las visiones de la biología de la época. También lo utilizan dentro de las teorías matemáticas, pero natura non facit saltus significa que la naturaleza realmente es que no se transforma radicalmente. Todas las transformaciones radicales dentro de la naturaleza tienen una consecuencia o en un origen no natural. Entonces, cualquier cambio radical que estemos sufriendo acerca de la naturaleza definitivamente no puede ser un cambio natural. Entonces, bajo esos términos y bajo esa ideología, tendríamos que recordarnos todo el tiempo que el cambio climático, que cualquier cambio radical que estamos sufriendo tiene un origen humano, tiene un origen que además es comprobable en la mayoría de los casos, que además tiene nombre y razón social en muchos casos. O sea, hay empresas responsables directamente de las catástrofes naturales y de los cambios realmente trascendentales del clima en el mundo. Y me pareció simbólico e importante decirlo de esta forma, evocar a Darwin y recordar de los estudios profundos de lo que somos y lo rápido que podemos destruirnos con esta intención. Posterior a esto, me intrigué por los caracoles. Bueno, posterior a la ostra perlera, comencé una investigación alrededor de los caracoles. Los caracoles han sido objetos de deseo durante siglos. Digamos que a finales del el siglo XVIII y XIX, eran coleccionables casi como a nivel... eran objetos de deseo muy grandes, objetos de deseo de la aristocracia europea, sobre todo, con estos viajes que se hacían hacia Latinoamérica. Al final regresaban con objetos extraños, raros, únicos, y digamos, deseo colectivo por coleccionar los caracoles y objetos del mar se convirtió en una afición de los grandes aristócratas europeos, lo cual me lleva a un caracol en específico, que es uno de la misma espécimen que es que se llama Conus gloriamaris. Este es un Conus textile, pero el Conus gloriamaris es uno de los caracoles que logró tener un precio, digamos, se vendían, se intercambiaban, se consumían, se coleccionaban. Llegó a tener casi el precio del oro, pero porque eran un caracol que solamente existían 16 en todo, o sea, se conocían 16 en el mundo. Digamos que su precio se era dado por su rareza. Lo que hacía que hay un montón de mitología alrededor de este caracol, en el que pues en los coleccionistas, en la búsqueda de que no hubiera más, destruían algunos para que su caracol obtuviera un mayor valor en su colección. Y en sí, toda esta locura que generaba este caracol me lleva a una investigación mucho más profunda, en donde ya el valor intercambiable que había sucedido en el siglo XVIII y XIX me llamaba la atención, pero me guió hacia algo muy particular acerca de estos caracoles, que tiene que ver más con una investigación matemática que
que le volvió loco a Einstein incluso y a sus sucesores, que es que estos caracoles tienen la posibilidad de diseñar su superficie. Lo que estamos viendo aquí en este caracol es un diseño que el caracol decidió hacer. O sea, textos científicos de Berkeley actualmente han hablado acerca de que estos caracoles no siguen un patrón constante que pueda ser justificable matemáticamente, como normalmente los objetos naturales tienen una secuencia de distancia, una secuencia de numérica que se repite y es constante, a veces cíclica, ¿no? En este caso, los caracoles de este espécimen Conus y algunos de otros cercanos a ellos determinan el diseño de su superficie en un funcionamiento muy parecido al funcionamiento cerebral. Y esto no lo digo yo, esto lo dice científicos de Berkeley que le puedo compartir textos en cualquier momento. Digamos que emiten, encienden y apagan aspectos de su organismo que digamos que saca pigmento, que sella ese pigmento, de la misma forma en la que sucede el cerebro, las ideas. Enciendes y apagas circuitos cerebrales para construir, por ejemplo, una idea o para construir verbalmente una palabra. Digamos que hay una comparación cercana a la posibilidad de imaginar y sobre todo la posibilidad de crear o proyectar al futuro. Digamos, deciden lo que va a suceder después en una secuencia, lo cual me pareció algo espectacularmente interesante y me intrigó a tal medida que decidí empezar una investigación en la que asumiera ya en un tono mucho más no tan sólido científicamente, sino más apostando a la creatividad y a la imaginación, en asumir que lo que está escrito sobre el caparazón de este caracol es un mensaje. Y ese mensaje es entonces algo que debemos de decodificar. Digamos, en todas estas investigaciones he estado abordando los grandes problemas del mundo, quizá con una estructura que hasta ahora podría ser pseudocientífica o con un orden parecido al mismo orden que hasta ahora había llevado. Y en este proyecto me estoy intentando acercar a la definición o al análisis de algo desde el desconocimiento total, pero sobre todo desde una posición en donde no lo haya hecho antes. Es decir, simplemente imaginar que aquí hay un mensaje y que aquí hay algo que codificar. Hasta ahora, bueno, la intención del proyecto es asumir que es un mensaje y que pretendo decodificarlo y que esa decodificación no es que vaya a ser una revelación científica, para nada. Es puramente estética. Mi primera intención es esta, en la que tomé la decisión de que todas las puntas de estos pequeños, digamos, puntas y valles que tiene el diseño iban a determinar un punto negro que después, poco a poco, transformé en una partitura musical del tipo que tienen las cajitas musicales, que son al final puntos elevados, que son rosados por una nota musical metálica y generan un sonido. Decidí que esos puntos al final, la primera aproximación iba a ser musical, que el caracol me estaba instruyendo para empezar una canción. Digo, es solamente para explorarlo, es las posibilidades, digamos, las posibilidades que te da algo que se basa en la pura y total experimentación, en la pura y total especulación. Este diseño que me otorga el diseño original del caracol, lo trasladé a esta máquina que no musical, una máquina sonora, no diría musical, en la que coloco los puntos más o menos en la posición en las que el caracol lo tiene y genera un sonido que es más vocal que musical porque no sigue tonos como la música lo tuviera, sino simplemente hace que estos puntos suenen. Se pone el motor a andar, da vuelta a este cilindro choca con unos pequeños dientes de metal, no sé si acá se ven un poco mejor, estos dientes abajo de metal, y estos generan un sonido. Es algo absolutamente básico y simple, pero que me ayuda a imaginar
desde lugares en donde no he imaginado lo que aquí puede estar diciéndose. En otra de las exploraciones que he intentado hacer del caracol es el análisis del caracol mismo desde la grafología. Mandé el patrón extraído completamente sin el contexto de su lugar en el que lo obtuve, digamos, con los puros patrones en blanco y negro, a una grafóloga. La grafóloga me da indicios de qué tipo de personalidad puede tener alguien que ha construido este patrón. Digamos, asumiendo que ahí hay una información, asumiendo que ahí hay una personalidad, me acerco desde la grafología para empezar a entablar una conversación con este caracol. ¿Quién es este individuo que gestó este diseño? Dice que tiene limitaciones para expresar la personalidad con gestos. Me da una serie de indicios de quién puede ser la personalidad del caracol. Inmadurez y un bajo concepto. No sé, aspectos de la manera de escribir, asumiendo que el caracol está escribiendo, está diseñando, está proyectando, me dice quién es este personaje. Digamos que hasta ahí va. La idea es potencialmente explorar la posibilidad de este mensaje en el mayor número de áreas de conocimiento posibles. La topografía es una de las que siguen, la radiofrecuencia, la sismología. Digamos que voy a ir por casi todos la máximo de recursos que me sea permitido para hablar de un mensaje que no sé si es verdaderamente un mensaje, pero que al final asumo que lo es, pensando en que es momento de aproximarse a la naturaleza con recursos que normalmente no son con los que nos aproximamos. Yo creo que la enseñanza de esta secuencia de proyectos hasta llegar ahí, lo que me ha dejado es que quizá lo que resta es probar nuevas formas, es probar nuevas aproximaciones a los problemas para ver si los problemas son posiblemente resueltos, obtener resultados cuando se aborda de diferente forma, digamos. Creo que como conclusión hemos abordado constantemente los problemas de la misma manera y hemos llegado a los mismos resultados desastrosos. Hemos evidenciado, como es evidente y es comprobable, casi todas las tragedias que han sucedido en muchos aspectos de la naturaleza en específico, que tenemos ejemplos donde sucede y el resultado es terrible. No sé, tenemos aquí al lado un ejemplo desastroso que es Cancún. Quizá es momento como de ejecutar la aproximación a los problemas desde otra perspectiva para no obtener el mismo resultado. No sé, esto es lo que deseaba compartirles. Creo que estuvo muy largo, siento haber sido tan larga. Gracias por escucharme. ¿Alguien quisiera aprovechar para algo? ¿Sigues en ese experimento? Sí, te digo, ahora mismo estoy tratando de trasladar el patrón a unas esculturas que van a seguir esto a nivel topográfico. La idea es identificar un área del mundo, cordillera, sierra, lo que sea, que se aproxime a lo que estamos viendo acá, o que se parezca, o que me indique al menos un punto geográfico posible. ¿Sabes? Es como si me está mandando un mensaje, tendríamos que pensar en que eso también podría ser un punto determinante en el globo y desde ahí a lo mejor partir a otro lado. Es un proyecto, digamos, que lo va indicando, cada uno de los pasos me va indicando el recorrido a seguir. Pero lo que ahora mismo estoy como con lo topográfico. Más o menos. Y entre todo lo que nos has enseñado ahora, yo siento que hay un punto en común. O sea, has empezado a leerlo tú. Cada proyecto que has terminado, yo siento que como un puzzle, lo tienes que poner junto y ahí está la solución. O está el mensaje. Sí, no sé. Porque no sé si hay respuestas. Entre todos, como que siento que hay una unidad. O sea, tiene sentido todo desde dónde empezaste hasta dónde vas a ir. Es como ahí vas llegando. Pero como que has
puesto todo lo que tienes, has empezado a leerlo de otra forma. Sí, yo creo que el permitirme unas ciertas libertades tan flexibles, azarosas en el tipo de investigación que estoy haciendo acá, me revela que quizá hacerlo sin tanta rectitud y sin tanto rigor científico y sin tanto rigor investigativo también permite, digamos, por algo estamos en el arte, por buscar lugares desconocidos, por buscar encontrar además lo desconocido. Y en este proyecto estoy como más cercana a dejar que eso fluya desde lo no controlado, ¿no? Y vemos qué pasa. No sé. Yo me quedo ahorita un poquito con un comentario que hiciste al comienzo cuando empezaste a compartir el proyecto de la noticia de los Raramuris, ¿no? De este suicidio colectivo. Y mencionaste que había una especie de, o sea, en un momento mencionaste que este tipo de explotaciones donde a lo mejor sin saberlo se están llevando a cabo. Creo que ese comentario para mí permaneció durante tu presentación de diferente manera y es, no sé, no tengo la manera de articular tal vez ahorita este comentario de forma tan concreta, sino simplemente que es algo que para mí resonó de muchas maneras. Entiendo desde donde tú conscientemente abordas los proyectos en sus múltiples capas, pero también desde donde posicionas a nosotros como espectadores para acercarnos a estos proyectos, ¿no? Con esa incertidumbre de la que también hablaste, te gusta generar en aquel que se da el momento de acercarse a un proyecto y a lo mejor salir con más preguntas que respuestas exactamente, ¿no? O sea, sobre su posición. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. Sí, pues definitivamente ninguno de los proyectos resuelve absolutamente nada. Está ejecutando preguntas a lo mejor mucho más rebuscadas que con las que inicié a hablar de algo, pero lo que sí, que al menos creo que sí dejan es un pensamiento que permanece al menos un poquito más, ¿no? Extiende un poco la pregunta o deja un eco a lo mucho en quien se da el tiempo, porque también son proyectos de quien se da el tiempo. No son tan fáciles de leer de primera vista, pero sí requieren de un espectador comprometido, digamos. ¿Alguien quiere que le pase el micrófono? Creo que la angustia del Maquech resume todo tu trabajo. Totalmente. Generada en los espectadores. Sí, creo que la emoción que se alcanzaba a leer en el aire mientras veíamos si lo lograba o no, y casi lo intenta, no lo logra la primera, pero lo logra la segunda. Estamos contagiados de la circunstancia del Maquech, todos. Ahora habría que pensar mucho más a profundidad qué es lo que esto simboliza y es cómo vivimos, cómo estamos viviendo y bajo ese yugo y cómo volvemos permanente ese yugo, ¿no? Lo abrazamos y lo apoyamos y apoyamos su trascendencia, ¿no? Entonces, no sé, como que por eso era muy simbólico el momento de silencio para observar al Maquech. ¿Tú conocías el Maquech antes de vivir aquí? ¿No? No, porque por eso es que fue tan impactante. Fue importante como los tiempos, ¿no? O sea, como que no son excusas, pero generalmente va transformando nuestro sentir, pensar a partir de conocimientos que algunos de nosotros o experiencias o confrontamientos que hemos tenido o desde la infancia y que pues van tomando un lugar diferente con el tiempo, pero aún así esas posibles explotaciones pues se reconocen, no se reconocen y se actúa o no se actúa o se concientizan y se, no sé, analizan
mucho más o muchos menos, dependiendo. Y que funciona como un detonante simbólico. No es que vayamos a salvar al Maquech y nos reunamos. No se trata de esas inmediateces de atención, como bien digo en el caso de los Ramos, que atendemos en el detalle y no en el gran problema. O sea, ahí hay un símbolo que se está poniendo en evidencia y es un símbolo activo. Y no solamente es un símbolo, es una tradición, es un agente cultural que está en activo, pero no es de eso de lo que se trata, es de observar lo que ese símbolo está diciendo y que trascienda en esa incomodidad y que trascienda en nosotros para crear una incomodidad suficiente como para repensar nuestros sistemas. No se trata del Maquech, digamos, específicamente. Y eso aparece en la mayoría de mis proyectos. Es que no se trata específicamente de la ostra mazatlánica y su reproductividad como agente de construcción de gemas a gran escala. Se trata de la industria invadiendo un aspecto de la mística y de la historia de las cosas. Se trata de la industria invadiendo a nivel masivo el todo. El reproducir masivamente todas las cosas, el desear que sean, de las cosas más especiales, desear que sean millones, parece una constante imparable, y es eso de lo que se está tratando, más que de hablar de la particularidad, ¿no? de las circunstancias específicas con las cuales trabajo. Muchísimas gracias, Fritz. Okay.